La revolución científica produjo un cambio en la concepción que tenemos del universo, pero además produjo un cambio en el pensamiento humano, pues no solamente nos ayudó a explicar experimental y empíricamente la realidad por medio de principios innegables, sino que además significó un cambio en la forma de pensar y de concebir la realidad y además de razonar. Filosofías como el racionalismo de Descartes, que proponía como una base epistemológica la razón, en oposición a la fe religiosa, o filosofías como el mecanicismo, que muchos filósofos como Isaac Newton o René Descartes compartieron, proponía que el universo, concebían el universo como un mecanismo que podía ser estudiado en sus primeras causas y principios por medio de leyes naturales estrictas y determinismo, lo que es ciencia, lo que es física, ¿no? Entonces, esta revolución científica cambió la dirección del ser humano desde de un ser religioso que se dirigía hacia los dogmas teológicos de la Edad Media a un ser racional que buscaba la verdad impersonal y la verdad objetiva, desde Copérnico, Galileo, Giordano Bruno, Newton, Descartes. Entonces, eso significó la revolución científica. Y eso cambió la dirección del ser humano, del pensamiento del ser humano. Gracias a ese pensamiento filosófico y a esa concepción del universo, se desarrolló lo que es la revolución industrial, se desarrolló lo que es el mundo contemporáneo. La tecnología que tenemos hoy es gracias a los descubrimientos científicos del siglo XVII y del siglo XVIII. Si no fuesen por los principios de la hidráulica, de la mecánica, de la electricidad, no habría la tecnología que tenemos ahora. Y esos principios de la hidráulica, mecánica, electricidad fueron descubiertos gracias a cambiar el pensamiento humano, a cambiar la forma de pensar. A partir de cambiando la forma de pensar, se obtenía una verdad nueva, una verdad objetiva. En vez de pensar por medio de la fe, se pensaba por medio de la razón y de la síntesis, de la experimentación del método científico, y se obtenía lo que es la verdad objetiva. Eso significó la revolución científica. Y se dejó atrás el pensamiento religioso o el pensamiento mágico. Sin embargo, todavía queda incertidumbre, queda todavía una incógnita. Los fenómenos considerados espirituales, ¿cómo podemos explicarlos? ¿Será que los podemos explicar por medio de la ciencia, por el método científico, de manera experimental o tal vez de una manera teórica muy racional? ¿O será acaso que el mismo modelo científico está limitado solo a comprender cuestiones de la materia y no puede acceder a esas cuestiones espirituales que, independientemente de sean verdad o no, los fenómenos como tal están considerados que han sucedido, ¿no? Fenómenos espirituales. Entonces, la pregunta es, ¿la ciencia está limitada y no puede comprender esos fenómenos? ¿Algún día los comprenderá por medio de sus principios? El psicólogo Carl Gustav Jung, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, opinaba que la ciencia estaba limitada a estudiar la materia y que los fenómenos espirituales no podían ser comprendidas por ella. Carl Jung arbitrariamente sistematizó el mundo espiritual por medio de su teoría del inconsciente colectivo. Por esta teoría, Carl Jung proponía un modelo de lo que es la psique humana y los arquetipos
La razón es que mucho de nuestro miedo era miedo de nuestros antepasados, que se guardaba en el inconsciente colectivo y accedíamos a ellos en ciertos momentos. Y eso. Entonces, esa teoría arbitraria puede llamarse, porque no seguía un método científico riguroso, era el pensamiento de Jung. Jung decía que no, que la ciencia estaba limitada a solo explicar la materia. Lo cité como ejemplo. Y la pregunta es, ¿tendrá razón Jung? ¿Tendrá razón de que la ciencia está de verdad limitada? ¿Y de que los fenómenos espirituales deberían de comprenderse por otras vías? ¿Cuáles serán esas vías? ¿Será que la vía dogmática o la tradición religiosa, la epistemología de la fe, sea la vía correcta? ¿Será que podemos explicar sus primeras causas y principios por medio de la ciencia, pero que todavía no está preparada la ciencia para comprenderlo porque hace falta probablemente herramientas nuevas que tendrá que crearse en un proceso largo? No lo sé. Por esta razón hago el video como una pregunta abierta para compartir. ¿Está la ciencia limitada? ¿El pensamiento científico, estamos en la dirección correcta al pensar de esta manera, al pensar mecánicamente el funcionamiento de las cosas? ¿Estamos en la dirección correcta o algún día vamos a estrellarnos contra una pared por esa visión de túnel y nos daremos cuenta de que la realidad era que el modelo no podía explicar los fenómenos más espirituales, más mágicos? En mi opinión, considero que la ciencia ha sido indiscutiblemente, innegablemente, un avance en la humanidad, un avance en el pensamiento y un avance en lo que es la tecnología, porque conocer los principios y causas nos ha dado el poder de manipular la materia a nuestro antojo, y eso es algo muy, muy valioso, eso es algo muy positivo. Puede considerarse que es positivo porque es creativo, crea, y no es negativo, no es destructivo. Entonces, en mi opinión, la concepción mecanicista no creo que esté limitada. Yo creo que es la manera más objetiva de concebir la realidad, por medio de principios matemáticos. Es la concepción más objetiva de las primeras causas y principios, como decía Aristóteles, del conocimiento de las cosas. Y considero que la espiritualidad, la manera más fiable que se ha llegado, objetiva, que se ha llegado a comprender, ha sido por la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Pero creo que todavía estamos en incertidumbre en esa materia, en esas cuestiones. Creo que las cuestiones más esotéricas o más espirituales no pueden ser aún comprendidas en esencia, pero probablemente serán comprendidas ya sea por la ciencia o por otro medio. Sin embargo, no creo que la ciencia pierda su utilidad, me explico, o su importancia como base epistemológica. Y aquí acabo este video. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso y pues por mi parte, como un joven que busca conocimiento, he decidido estudiar matemáticas y física, creyendo que allí estando seguro que allí hay conocimiento objetivo de las primeras causas. O sea, lo he hecho más como por cuestiones filosóficas que otras. Listo.